Cuando abrí la puerta de mi casa, después de 36 horas seguidas de guardia en el Hospital General de la ciudad, todo lo que quería era una ducha caliente y algo de comer. Pero lo que encontré fue un segundo refrigerador, reluciente y moderno, instalado junto al mío. Mi nuera, Jimena, me miró con esa sonrisa fría que tan bien conocía. «Este es mío», dijo, cruzándose de brazos. «A partir de ahora, compra tu propia comida». Fue entonces cuando noté las etiquetas amarillas en todos los alimentos que había comprado 3 días antes. Mi nombre no estaba en ninguno de ellos. Olvidaron convenientemente que vivían en mi casa sin pagar un centavo de renta. Lo que vino después los hizo despertar llorando. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena. Tengo 65 años y soy jefa de enfermeras en urgencias del hospital desde hace casi 4 décadas. Ese día, mis pies ardían dentro de los zapatos blancos que alguna vez fueron nuevos. Mi cuerpo era un mapa de dolores: espalda, rodillas, hombros, marcas de una vida dedicada a cuidar de otros. Dejé mi bolso en la barra de la cocina, todavía tratando de entender lo que estaba pasando. El refrigerador nuevo tenía un brillo plateado que parecía burlarse de mi vieja nevera blanca, que funcionaba perfectamente bien. El olor a algo horneándose llenó mis fosas nasales, pero en lugar de consuelo, solo trajo confusión. «Jimena, ¿qué significa esto?», pregunté, mi voz sonando más ronca de lo que esperaba. Ella se ajustó el cabello perfectamente teñido y caminó hacia el refrigerador nuevo. «Es simple, Elena. Esta nevera es mía. Esa es tuya. Lo que está en la mía es mío. Lo que está en la tuya es tuyo». Abrió la puerta del electrodoméstico nuevo con un floreo teatral. «¿Ves? Todo organizado». Fue entonces cuando noté las etiquetas amarillas pegadas a cada artículo dentro de mi propio refrigerador. Queso, leche, huevos, verduras, todo con el nombre Ximena, escrito en letras grandes y negras. «Pero yo compré todo esto hace 3 días», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. «Exacto, y ahora está debidamente identificado». Ella sonrió, esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Me cansé de compartir lo que es mío, así que, a partir de ahora, cada quien compra lo suyo». Sentí mi cuerpo temblar, no de miedo, sino de una rabia fría que me subía por la espalda. Compré esa comida con el dinero de mi trabajo, dinero que gané sosteniendo la mano de moribundos, limpiando heridas, consolando a familiares desolados, todo mientras mi nuera y mi hijo vivían bajo mi techo sin contribuir con un solo centavo. «¿Pablo sabe de esto?», pregunté, refiriéndome a mi hijo. Como si lo invocara el nombre, Pablo apareció en la entrada de la cocina. A sus 35 años, mi hijo único era la imagen del padre que perdió cuando tenía solo 10. Pero en ese momento no reconocí en sus ojos al niño que había criado. «Sí lo sé, mamá», dijo, evitando mi mirada. «Jimena tiene razón. Es mejor organizar las cosas así. Cada quien se encarga de lo suyo». Me quedé allí, parada entre mi hijo y su esposa, sintiéndome una extraña en mi propia casa. La casa que pagué sola, trabajando dobles turnos por años. La casa donde lloré la muerte de mi esposo, Ricardo. La casa donde curé las heridas de rodilla de Pablo, donde celebré sus graduaciones, donde lo consolé en cada corazón roto. Entiendo. Fue todo lo que pude decir antes de retirarme a mi habitación. Cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Manos ásperas, con venas prominentes, marcadas por el tiempo y el trabajo constante. Manos que sostuvieron a mi hijo cuando nació, que limpiaron sus lágrimas, que pagaron cada cuenta de esta casa. Esa noche no lloré. Algo dentro de mí había cambiado. Por la ventana, observé la luna llena bañar el jardín con su luz plateada, el mismo jardín que planté sola después de que Ricardo murió, dejándome con un hijo pequeño y una hipoteca que pagar.
no dormí. Mi mente trabajaba, catalogando cada momento, cada sacrificio, cada turno extra para asegurar que Pablo tuviera lo mejor. Cada vez que dejé de comprar algo para mí, para que él pudiera tener ropa nueva, clases de inglés, una computadora. Y ahora, allí estaba él, un hombre adulto, permitiendo que su esposa me tratara como una intrusa en mi propia cocina. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Hice mi café en silencio, usando el polvo que, milagrosamente, aún no había ganado una etiqueta con el nombre de Jimena. Me senté a la mesa de la cocina, esa misma mesa donde Pablo hizo sus tareas escolares por años, y tomé una decisión. Tomé mi celular y llamé a mi amiga Teresa, abogada jubilada que conocí cuando fue mi paciente años atrás. «Necesito tu ayuda», dije tan pronto como contestó. «Se trata de mi casa en la Ciudad de México». Teresa escuchó en silencio mientras narraba los acontecimientos de la noche anterior. Cuando terminé, suspiró. «Elena, tienes dos caminos, confrontar o ser estratégica. ¿Qué prefieres?» «Quiero mi casa de vuelta», respondí con una determinación que no sentía hace años, «y quiero que entiendan el valor del respeto». «Entonces, seamos estratégicas», dijo con firmeza. Pasaron 3 días. Días en los que mantuve mi rutina, saliendo a trabajar, volviendo exhausta, viendo a Jimena y Pablo disfrutar de todo lo que construí. El refrigerador nuevo brillaba con comidas caras, vinos, quesos importados, cortes finos de carne, mientras que el mío solo tenía lo básico que pude comprar con el poco dinero que me quedaba después de pagar todas las cuentas de la casa. Cuentas que, convenientemente, venían a mi nombre. La cuarta noche volví más temprano del hospital. Encontré a Pablo y Jimena viendo televisión en la sala, riendo fuerte, comiendo palomitas de un tazón grande, palomitas hechas con mi microondas, en un tazón de mi colección de porcelana. «Buenas noches», dije, deteniéndome en la puerta de la sala. Me miraron brevemente, murmuraron un «hola» desinteresado y volvieron su atención al televisor. Fue en ese momento cuando me di cuenta. No se trataba solo de comida o de un refrigerador. Se trataba de respeto. Se trataba de gratitud. Se trataba de reconocer sacrificios. Y fue en ese momento también que decidí, era hora de mostrarles el verdadero sabor de la independencia que tanto deseaban. A la mañana siguiente, jueves, no fui a trabajar. Por primera vez en años, llamé al hospital y pedí un día libre. Sandra, mi colega de turno, se sorprendió, pero no cuestionó. Rara vez faltaba, incluso cuando estaba enferma. Esperé a que Pablo y Jimena salieran. Él a otra entrevista de trabajo que nunca daba resultado. Ella al salón de belleza que frecuentaba religiosamente toda la semana, gastando un dinero que no tenía. Cuando la casa quedó en silencio, comencé mi plan. Primero fui a mi habitación y saqué una caja de documentos que guardaba en el fondo del armario. Allí estaban todas las escrituras de la casa, comprobantes de pagos, recibos de remodelaciones, todo lo que probaba que cada centímetro de ese lugar había sido conquistado con mi sudor. Entre los papeles encontré también algo que no veía hacía mucho tiempo, un documento firmado por Pablo 5 años atrás. Era un contrato de préstamo. Cuando cumplió 30 años y decidió que quería abrir un negocio propio, vino a mí pidiendo dinero. En ese momento, sacrifiqué mis ahorros para el retiro, 200,000 pesos que tardé décadas en juntar. «Es una inversión, mamá», dijo con ojos brillantes. «En 2 años te lo devuelvo todo con intereses». El negocio, una tienda de equipos electrónicos, quebró en menos de 1 año. El dinero desapareció, y Pablo nunca volvió a mencionar el tema. Y yo, como la madre que siempre fui, nunca le cobré. Creía que se sentía lo suficientemente mal por el fracaso. Pero ahora, con ese documento en mano, me di cuenta de que tal vez mi condescendencia había sido un error. Tal vez, al no exigir responsabilidades, había ayudado a crear al hombre ingrato en el que mi hijo se había convertido. Digitalicé el contrato y se lo envié a Teresa, junto con todos los demás documentos importantes. Luego,
Hice un levantamiento detallado de todas las cuentas de la casa en los últimos 2 años. Agua, luz, internet, predial, mantenimiento, seguro, supermercado, todo pagado exclusivamente por mí, mientras sostenía a 2 adultos en perfectas condiciones de trabajar. Después fui a la habitación de Pablo y Jimena. Sabía que no debería estar allí, pero necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo. En la mesita de noche de Jimena, encontré estados de cuenta de una cuenta conjunta que yo no conocía. Hojeando rápidamente, vi depósitos regulares provenientes de la cuenta de su madre, una señora adinerada que vivía en el extranjero. Jimena recibía una mesada generosa todos los meses, dinero que claramente no se usaba para contribuir a los gastos de la casa. En un cajón del escritorio encontré algo aún peor, un folleto de inmobiliaria con casas en venta en el mismo barrio. Una de ellas estaba marcada con un círculo, con anotaciones sobre financiamiento. En el margen, con letra de Jimena, leí: cuando vendamos la casa de la vieja, parte de ella, 30%, nuestra parte, 70%. Al lado, cálculos detallados sobre cuánto podrían obtener con la venta de mi casa. ¡Mi casa! Y cómo usarían el dinero para comprar una propiedad nueva, dejándome solo con una fracción del valor. Mi corazón se disparó. No eran solo las etiquetas en el refrigerador. Era un plan completo para tomar lo que era mío, para descartarme cuando ya no fuera útil. Y mi hijo estaba de acuerdo con eso. Tomé fotos de todo con mi celular y recolocé los papeles exactamente donde los encontré. Salí de su habitación sintiéndome traicionada, pero extrañamente más fuerte. La rabia había dado paso a la determinación. Mi siguiente parada fue la oficina de un viejo amigo, Carlos, contador que conocí cuando él llevaba las finanzas del hospital. Le mostré los documentos y el préstamo no pagado. ¿Cuál sería el valor actual, con intereses y corrección?, pregunté. Carlos hizo algunos cálculos en su calculadora. Por los intereses legales, daría aproximadamente 320,000 pesos hoy. 320,000. Suficiente para darme un nuevo comienzo lejos de ellos, si fuera necesario. ¿Y si quisiera cobrar esto judicialmente? Carlos me miró por encima de los lentes. ¿Estás segura, Elena? Estamos hablando de tu hijo. Estoy segura de que es mi hijo. Lo que no estoy segura es si él todavía se acuerda de eso. Antes de irme, Carlos me entregó el nombre de un abogado especializado en derecho de familia e inmobiliario. Si necesitas ir por ese camino, Augusto es el mejor. Volví a casa con tiempo de sobra. Fui al supermercado y compré una gran cantidad de alimentos, no cosas básicas, sino artículos especiales que sabía que Pablo y Jimena disfrutaban. Queso gorgonzola importado que ella adoraba, cerveza artesanal que él coleccionaba, chocolate belga, frutas exóticas. En casa comencé a preparar una cena elaborada. Un asado que era la receta favorita de mi hijo desde la infancia, acompañado de patatas doradas y verduras al vapor. Hice también un postre sofisticado, tiramisú, que Jimena siempre elogiaba cuando comíamos en restaurantes. Arreglé la mesa con mis mejores platos, copas de cristal que gané en mi boda, servilletas de tela. Puse flores frescas en el centro y encendí velas. Pablo y Jimena llegaron cuando estaba finalizando los preparativos. Vi el asombro en sus ojos al ver la mesa puesta, al sentir el aroma de la comida. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Pablo confundido. Una cena especial, respondí con una sonrisa serena. Pensé que podríamos conversar. Jimena parecía desconfiada, pero el olor de la comida y la visión de la mesa arreglada parecían haberla calmado un poco. Huele bien, comentó, acercándose a mirar el asado. Tómense un baño y vengan a comer, sugerí. Está todo listo. Mientras subían a cambiarse, terminé de arreglar la mesa. Debajo de cada plato puse un sobre. En el de Pablo, el contrato de préstamo actualizado con los valores adeudados. En el de Jimena, copias de las fotos que tomé de sus planes para vender mi casa. Y en mi propio lugar puse un tercer sobre. Una notificación formal, redactada por Augusto, el abogado,
dándoles un plazo de 30 días para desocupar la propiedad. La mesa estaba puesta, no solo para la cena, sino para el momento de verdad que estaba por venir. Serví una copa de vino para mí y esperé, sintiendo una extraña calma. El gusto amargo que sentí en los últimos días se había transformado en una determinación tranquila. Era hora de que aprendieran que el respeto no se pone en etiquetas amarillas. El respeto se gana, se cultiva y cuando se pierde puede tener consecuencias amargas. Pablo y Jimena bajaron las escaleras riendo sobre algo que no pude escuchar. Parecían relajados, como si el mundo les perteneciera. El sonido de sus risas, que debería calentar mi corazón de madre, ahora me causaba una mezcla de tristeza e indignación. ¿Cómo podía mi hijo estar tan ajeno a lo que me estaba haciendo? ¡Guau, mamá! ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó Pablo, sentándose a la mesa. Sus ojos brillaban ante la abundancia de comida. Jimena se sentó a su lado, ajustándose el vestido caro que usaba en casa como si fuera ropa casual. Sí, respondí suavemente. Pensé que merecíamos una noche especial. ¿Alguna ocasión en particular?, preguntó Jimena desconfiada, mientras tomaba la servilleta de lino y la colocaba en su regazo. Digamos que es una celebración de nuevos comienzos, respondí, sirviendo el vino en sus copas. Un merlot caro que compré especialmente para la ocasión. Sírvanse, por favor. Pablo no necesitó una segunda invitación. Llenó su plato con generosas porciones del asado y las guarniciones. Jimena lo siguió, aunque con más contención, siempre preocupada por la apariencia. Comimos en silencio por unos minutos, solo el tintineo de los cubiertos en los platos llenando el ambiente. «Está delicioso, mamá», comentó Pablo finalmente, ya en el segundo plato. «Hacía tiempo que no hacías este asado». «Hacía tiempo que no teníamos motivos para celebrar», respondí, apenas tocando mi comida. La ansiedad por lo que vendría a continuación me quitaba el apetito. Jimena notó mi comportamiento. Ella siempre fue observadora, una cualidad que podría ser admirable si no fuera usada principalmente para manipular situaciones a su favor. «Estás rara, Elena», dijo, dejando el tenedor. «¿Qué está pasando realmente?» Tomé un sorbo de vino, sintiendo el líquido calentar mi garganta, dándome valor. He estado pensando mucho desde el episodio del refrigerador. Pablo tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero Jimena mantuvo su expresión neutra, casi desafiante. Y llegué a la conclusión, continué, de que ustedes tienen razón. Esto los sorprendió. Intercambiaron miradas rápidas, como si intentaran descifrar a dónde iba con esa conversación. Cada quien debe encargarse de lo suyo. Es justo, es organizado y, sobre todo, es adulto. Bebí otro sorbo de vino. Por eso, preparé una sorpresa para ustedes. ¿Una sorpresa? La voz de Pablo tenía ese tono infantil de expectativa que conocía desde que era pequeño. Siempre le encantaron las sorpresas, especialmente las que involucraban regalos. Sí, está debajo de sus platos. Se miraron de nuevo, curiosos ahora. Pablo fue el primero en levantar el plato, encontrando el sobre marrón. Jimena siguió su ejemplo, más cautelosa. «¿Qué es esto?», preguntó Pablo, abriendo el sobre. Su rostro fue cambiando a medida que reconocía el documento en sus manos. El contrato de préstamo, con los valores actualizados resaltados en amarillo fosforescente, el mismo color de las etiquetas del refrigerador, una elección intencional de mi parte. «Esto es, mamá, esto fue hace 5 años», balbuceó, palideciendo. «Exacto. 5 años, 2 meses y 17 días para ser precisa», respondí con calma. Tiempo suficiente para que los intereses transformaran 200,000 en 320,000 pesos. Jimena le arrebató el papel de las manos a Pablo, sus ojos recorriendo rápidamente los números. «No puedes estar hablando en serio», siseó. «Ah, pero lo estoy, y deberías ver tu sobre, Jimena. Estoy segura de que lo encontrarás». Revelador.
Ella rasgó el sobre con dedos temblorosos. Cuando vio las fotos de sus propios planes, su rostro se encendió de rabia y vergüenza. ¿Estuviste husmeando en nuestras cosas?, acusó, golpeando las manos en la mesa, haciendo tintinear los cubiertos. ¿Así como ustedes husmearon en mi refrigerador, en mis comidas, en mi vida? Mi voz se mantuvo tranquila, lo que parecía enfurecerla aún más. Mamá, ¿podemos hablar de esto?, intentó Pablo, con tono suplicante. Ese negocio salió mal, lo sabes. Yo estaba planeando pagarte cuando... ¿Cuando vendieran mi casa?, interrumpí. ¿Cuando me desalojaran con mi parte del 30%, como tu esposa tan generosamente planeó? Pablo miró a Jimena en shock. ¿De qué está hablando? No te hagas el inocente, Pablo, disparó Jimena. Hablamos de eso. La casa es muy grande para ella sola. Tendría más sentido venderla y que cada quien siguiera su camino. Pero nunca hablamos de porcentajes o de... Se detuvo, dándose cuenta de que se estaba incriminando aún más. ¿De engañarme?, completé por él. ¿De tomar lo que es mío por derecho, lo que construí sola después de que tu padre murió y me dejó con un hijo pequeño y cuentas que pagar? El silencio que siguió fue pesado. Nadie tocaba ya la comida. El asado se enfriaba en los platos, al igual que el ambiente entre nosotros. Y hay más, dije finalmente, tomando mi propio sobre. Ya que estamos siendo tan organizados con lo que es de quién, le entregué el documento a Pablo. Sus manos temblaban al abrirlo. Jimena estiró el cuello para leer junto con él. ¿Una notificación de desalojo?, leyó, incrédulo. Mamá, no puedes estar hablando en serio. 30 días, respondí. El abogado dijo que es más que suficiente, considerando que no tienen contrato formal de alquiler y no contribuyen financieramente al mantenimiento de la casa. Jimena se levantó bruscamente, tirando su copa de vino. El líquido rojo se escurrió por el mantel blanco como sangre. No puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Familia? Levanté una ceja. La familia respeta. La familia contribuye. La familia no pone etiquetas en la comida que no pagó o hace planes para vender la casa de la vieja, como tan cariñosamente me llamas a mis espaldas. Pablo también se levantó, el rostro una máscara de desesperación. Mamá, por favor, vamos a hablar. No necesitamos llegar a este punto. Me mantuve sentada, sorprendentemente tranquila. Estoy cansada de conversaciones vacías, Pablo. Me cansé de ser tratada como un estorbo en mi propia casa, de trabajar para mantener a 2 adultos perfectamente capaces que no muestran la mínima gratitud o respeto. Todo es culpa tuya, Jimena le gritó a Pablo. Dijiste que tu mamá nunca haría esto, que ella siempre cedía. Y siempre cedí, confirmé. Ese fue mi error. Dejé que pensaran que podían tomarlo todo sin dar nada a cambio. No podemos irnos en 30 días, argumentó Pablo desesperado. No tenemos a dónde ir. Los padres de Jimena tienen ese apartamento en el centro que está vacío, sugerí. Aquel que mencionó cuando discutían sobre mandarme a una casa de retiro. Los ojos de Jimena se abrieron. ¿Escuchaste eso también? Escuché lo suficiente. Me levanté finalmente, recogiendo mi plato casi intacto. Y ahora, si me dan permiso, me voy a retirar. Siéntanse libres de terminar la cena. Después de todo, fue preparada con comida que pagué con mi dinero, en mi cocina. Disfruten mientras puedan. Caminé hacia la puerta de la cocina y me giré una última vez. Ah, y Pablo, ese asado siempre fue tu comida favorita, pero nunca te diste cuenta de que detesto cocinarlo. El olor impregna mis manos por días. Pero lo hacía de todos modos, porque te amaba más de lo que jamás comprenderás. Subí las escaleras a mi habitación, oyendo la acalorada discusión que se iniciaba entre ellos. Acusaciones, recriminaciones, el sonido de algo más rompiéndose. No me importó. Cerré la puerta, me acosté en mi cama y por primera vez en días dormí profundamente, con la conciencia tranquila de quien finalmente tomó las riendas de su propia vida. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por las rendijas de la cortina.
Por un momento, me quedé confundida sobre lo que había pasado, como si todo hubiera sido solo un sueño intenso. Pero entonces oí puertas golpeándose en la planta baja y voces alteradas. La realidad volvió con toda su fuerza. Me levanté, tomé una ducha larga y me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me hacía sentir segura. Pantalón de sastre negro, blusa de seda azul petróleo, un collar de perlas que Ricardo me había regalado en nuestro último aniversario de bodas. Me miré en el espejo y vi no solo a la enfermera cansada o a la madre traicionada, sino a una mujer decidida a recuperar su dignidad. Bajé las escaleras lentamente, cada escalón un ejercicio de control. La cocina estaba un desorden, platos sucios de la cena de la noche anterior, manchas de vino en el mantel, restos de comida. Aparentemente, nadie se preocupó por limpiar. Pablo estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos, pareciendo no haber dormido. Levantó los ojos cuando me vio. «Mamá», comenzó, la voz ronca. «Buenos días, Pablo», respondí con neutralidad, dirigiéndome a la cafetera. Me aseguré de sacar el café del paquete que tenía una etiqueta amarilla con el nombre de Jimena, un pequeño acto de rebelión. «Sobre anoche», intentó de nuevo. «¿Dónde está Jimena?», interrumpí, preparando mi taza. «Salió temprano, fue a casa de sus padres». Él dudó. «Estamos en problemas, mamá. Me imagino que sí». Me senté frente a él, manteniendo mi taza entre nosotros como una pequeña barrera. 30 días no es mucho tiempo para encontrar un nuevo lugar. No es solo eso. Parecía genuinamente angustiado. Jimena está furiosa. Dice que me va a demandar si lo de la casa no sale adelante. ¿Demandarme? Levanté una ceja. La casa está a mi nombre, Pablo, exclusivamente. Lo sé, pero... Se pasó las manos por el cabello en un gesto nervioso. Teníamos planes, promesas. Planes hechos a mis expensas, sin mi conocimiento o consentimiento, señalé. Eso no tiene valor legal alguno. Pero hay un problema mayor. Se mordió el labio, dubitativo. Ese dinero que me prestaste, no tengo cómo pagarlo. Eso no es novedad, respondí con calma, tomando un sorbo de café. No, mamá, no entiendes. Su voz bajó a casi un susurro. Después de que el negocio quebró, contraje algunas deudas. Intenté recuperar el dinero con... inversiones. Dejé mi taza. ¿Qué tipo de inversiones? Juegos, apuestas en línea. No podía mirarme a los ojos. Pensé que podría multiplicar el valor rápidamente y devolvértelo, pero lo perdiste todo, completé, sintiendo un nudo en el pecho. No por el dinero en sí, sino por la revelación de que mi hijo tenía un problema que yo ni siquiera sospechaba. ¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto? 3 años, más o menos, confesó. Jimena no lo sabía al principio. Cuando lo descubrió, se puso furiosa. Fue entonces cuando empezamos a planear otras alternativas, como convencerme de vender la casa. Él asintió, avergonzado. La idea era pagar mis deudas con el dinero de la venta y comprar un lugar más pequeño para nosotros 3. «Para nosotros 3», repetí incrédula. «Incluso después de planear enviarme a una casa de retiro». «Eso fue idea de Jimena», se defendió. «Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Pero tampoco lo desautorizaste por lo visto». Me levanté, incapaz de seguir sentada. «Pablo, ¿cuánto exactamente debes?», murmuró un valor que me hizo tambalear. Casi $500,000 entre bancos, prestamistas y plataformas de apuestas. Una cantidad que él jamás conseguiría pagar con los trabajos temporales que ocasionalmente conseguía. «Por eso Jimena está tan desesperada», explicó. «Los cobradores empezaron a llamar, a aparecer. Ella tiene miedo». Me recosté en la barra de la cocina, tratando de procesar todo aquello. Mi hijo no era solo ingrato, estaba profundamente en problemas, y, de alguna manera, yo me había convertido en responsable de salvarlo de nuevo. «¿Qué piensas hacer?», pregunté finalmente. «No lo sé». Por primera vez desde el inicio de esa conversación, vi lágrimas en sus ojos. «Estoy asustado, mamá.
Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que mamá lo resolvería todo como siempre lo había hecho. Pero esa parte estaba debilitada por la traición, por los planes descubiertos, por las etiquetas amarillas en el refrigerador. «Me voy al hospital ahora», anuncié tomando mi bolso. «Tengo guardia hasta mañana. Cuando vuelva quiero que tengas un plan real, no más fantasías de apropiarte de lo que es mío». «Pero mamá». «No, Pablo, se acabó el pero mamá. Tienes 35 años. Si tienes suficiente madurez para acumular $500,000 en deudas de juego, tienes madurez para encontrar una solución». Salí de casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. De camino al hospital, llamé a Teresa. «Los problemas son mayores de lo que imaginábamos», dije tan pronto como contestó. «Cuéntamelo todo», respondió ella, y así lo hice. «¿Qué debo hacer, Teresa? Es mi hijo. No puedo simplemente abandonarlo». «No, no puedes», coincidió. «Pero tampoco puedes dejarte arrastrar al agujero que él cavó». Estacioné en el garaje del hospital, todavía al teléfono. «Tengo miedo de lo que le va a pasar, Teresa. El juego es una enfermedad». «Sí, lo es, y como enfermera, sabes que algunas enfermedades necesitan tratamiento especializado, no solo cuidados maternos». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Durante toda mi carrera, orienté a familiares a buscar ayuda profesional para sus seres queridos. ¿Por qué era tan difícil seguir mi propio consejo? «Voy a pensar qué hacer», dije finalmente. «Gracias por escucharme». Esa guardia fue una de las más difíciles de mi vida. No por las emergencias médicas. Esas las sabía administrar con la experiencia de décadas. Lo difícil era mantener el enfoque cuando mi propia vida parecía desmoronarse. Entre suturas y medicamentos, mi mente volvía constantemente a Pablo, a sus deudas, a la traición. Carmen, mi colega de guardia de más de 20 años, notó mi distracción. «Elena, estás pálida. ¿Pasó algo?» Dudé por un momento. Nunca fui de compartir problemas personales en el trabajo, pero el peso era demasiado grande para cargarlo sola. «Problemas en casa», admití finalmente. «Mi hijo tiene deudas de juego». Carmen puso la mano en mi hombro. «¿Cuánto?» «$500,000». Ella contuvo la respiración. «Y déjame adivinar, estás pensando en cómo salvarlo». Asentí, avergonzada. «Elena», habló con la firmeza que usaba con pacientes difíciles. «¿Te acuerdas del caso del año pasado? ¿El muchacho que llegó aquí después de ser golpeado por prestamistas? ¿Cómo podría olvidarlo? Un joven de 30 y tantos, con múltiples fracturas, hemorragia interna. Luchamos durante horas para salvarlo. La madre de él pagó sus deudas 3 veces», continuó Carmen. «Cada vez, él prometía parar. Cada vez, volvía a apostar. Hasta que ella ya no tenía nada más que vender, ni casa, ni carro. Terminó viviendo con la hija en un apartamento minúsculo, mientras el hijo continuaba hundiéndose». Sentí un escalofrío. Era como escuchar una premonición de mi propio futuro. «¿Qué pasó con él después de que salió de aquí?» «Entró en un programa de rehabilitación. Lleva limpio 8 meses. Pero, ¿sabes lo que me dijo cuando vino a seguimiento? Que solo empezó a tomarse en serio la recuperación cuando se dio cuenta de que nadie más pagaría por sus errores». Sus palabras se quedaron conmigo el resto de la guardia. Cuando finalmente salí del hospital, 36 horas después, había tomado una decisión. No sería fácil, pero era necesaria. En casa, encontré a Pablo solo, viendo televisión en la sala. La casa seguía hecha un desorden, platos sucios en el fregadero, ropa tirada. Ni siquiera se había molestado en limpiar. «¿Jimena no regresó?», pregunté, dejando mi bolso sobre el sofá. «No», respondió sin desviar los ojos del televisor. «Dijo que solo vuelve cuando yo resuelva la situación, como si fuera fácil». Apagué el televisor, obligándolo a mirarme. «Tenemos que hablar». Él suspiró, irritado por la interrupción de su aparente letargo. «Si es sobre anoche, mamá, ya te dije que no tengo cómo pagar ese dinero ahora».
No es sobre el dinero, Pablo, es sobre ti, sobre tu problema con los juegos. Su rostro se endureció. No tengo ningún problema, solo tuve mala suerte algunas veces. $500,000 en deudas no es mala suerte, hijo, es dependencia. Se levantó a la defensiva. Mira, si viniste a darme un sermón, estoy aquí para ofrecerte una elección, interrumpí. Una única oportunidad. Eso capturó su atención. Se calló, esperando que continuara. Opción 1. Buscas tratamiento para la adicción al juego, encuentras un empleo, cualquier empleo, y empiezas a pagar tus deudas por tu cuenta. Yo te permito quedarte aquí por 3 meses, sin Jimena, mientras te reorganizas. ¿Y la opción 2? Preguntó, desconfiado. Sales en 30 días, como está en la notificación, y resuelves tus problemas solo, sin mi ayuda, sin mi dinero, sin mi techo. Esto no es una elección justa, protestó. ¿Cómo voy a pagar $500,000 trabajando dónde? ¿Como despachador de gasolina? No lo sé, Pablo, pero sé que no voy a vender mi casa para pagar deudas de juego. Ni voy a comprometer mi jubilación por alguien que no está dispuesto a ayudarse a sí mismo. Él me miró, incrédulo. Hablas como si fuera cualquiera. Soy tu hijo. Sí, lo eres. Y por ser mi hijo, merezco más que mentiras y manipulación. Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón estuviera roto. Piensa en tus opciones. Mañana quiero una respuesta. Subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Oí a Pablo gritar algo allá abajo, seguido por el sonido de un vidrio rompiéndose. No bajé a verificar. Estaba estableciendo límites por primera vez en décadas, y no sería fácil para ninguno de nosotros. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé a Pablo niño, al niño que corría a mis brazos cuando tronaba, que me hacía tarjetas en el Día de las Madres con letras temblorosas, que me miraba con admiración cuando volvía del hospital en mi uniforme blanco. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Perdido en apuestas y mentiras, en planes para tomar lo que era mío, en etiquetas amarillas en el refrigerador. Las lágrimas vinieron silenciosas, mojando mi almohada. Lloré no solo por el hijo que estaba perdiendo, sino por la madre que había sido, demasiado permisiva, demasiado ciega, siempre lista para sacrificarlo todo por alguien que no valoraba esos sacrificios. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, sentí una extraña paz. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino también por Pablo. Pasó una semana desde la noche en que le presenté las opciones a Pablo. 7 días de tensión casi insoportable, donde coexistíamos en la misma casa como extraños educados. Él no dio su respuesta al día siguiente, como pedí, ni al otro. El silencio se extendió, roto solo por saludos ocasionales cuando nos cruzábamos por la casa. Jimena no regresó. Supe por Pablo que estaba en casa de sus padres, esperando que las cosas se resolvieran. Traduje mentalmente, esperando que yo cediera, como siempre lo había hecho. Al 8º día, un jueves lluvioso, llegué a casa después de mi turno para encontrar a Pablo sentado a la mesa de la cocina. Frente a él, un sobre pardo y una taza de café. Parecía haber envejecido años en solo una semana. Ojeras profundas, barba sin afeitar, los hombros caídos bajo el peso invisible de sus elecciones. «Mamá», dijo cuando me vio, la voz ronca. «¿Podemos hablar?» Asentí, colgando mi abrigo mojado en el gancho cerca de la puerta. Me serví café y me senté frente a él. «Llamé a algunas clínicas de rehabilitación», comenzó, empujando el sobre hacia mí. «Esta de Puebla tiene un programa específico para adictos al juego. 28 días de internamiento, luego seguimiento ambulatorio». Abrí el sobre, sorprendida. Dentro había folletos y formularios de una clínica respetable especializada en dependencia. No era barata. El tratamiento costaba casi 30,000 pesos, una suma considerable, pero no imposible. «¿Cómo pretendes pagar por esto?», pregunté hojeando los documentos. «Vendí mi carro», evitó mi mirada.
No cubrió todo, pero hice un acuerdo para pagar el resto en mensualidades. La sorpresa debió haber sido evidente en mi rostro, porque él añadió rápidamente: sé que no parece mucho comparado con lo que debo, pero es un comienzo. Y dudó. También me postulé para algunas vacantes de empleo. Nada extraordinario, pero son trabajos honestos. Estudié el rostro de mi hijo, buscando señales de manipulación, la misma actuación que hacía cuando niño para conseguir lo que quería. Pero lo que vi fue algo diferente: vergüenza genuina, arrepentimiento y tal vez, solo tal vez, el primer brillo de responsabilidad. ¿Cuándo empiezas?, pregunté finalmente. Si estás de acuerdo con la opción 1 de dejarme quedar por 3 meses mientras me reorganizo, puedo ingresar a la clínica el lunes. ¿Y Jimena? Su rostro se contrajo en una expresión de dolor. Terminamos, o mejor dicho, ella terminó conmigo cuando supo que había vendido el carro. Dijo que no se quedaría con un perdedor sin perspectivas. Sentí una punzada de compasión, rápidamente seguida por un pensamiento que me avergonzó. ¡Qué alivio!, como diría mi abuela. Se libró de un estorbo. Lo siento, dije de todos modos, porque era mi hijo el que estaba sufriendo, independientemente de las circunstancias. Él se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente, pero vi el dolor en sus ojos. Tal vez sea mejor así. Ella nunca me quiso realmente, solo lo que yo podía proporcionarle, o lo que creía que yo podía. ¿Y tus deudas? Todavía están ahí, suspiró. Pero hablé con un abogado especializado en deudas de juego. Dijo que podemos negociar con los acreedores legítimos. En cuanto a los otros, será más complicado, pero no imposible. Asentí lentamente. Era más iniciativa de la que había demostrado en años. ¿Y en cuanto al dinero que me debes? Pablo tragó saliva. También quiero pagarte, mamá. No ahora, obviamente, pero eventualmente. El abogado sugirió incluirlo en el plan de pago después de que las deudas más urgentes estén encaminadas. Tomé un sorbo de mi café, ahora tibio, ponderando. Una parte de mí, la madre herida, la mujer traicionada, quería mantener la dureza, exigir todo de inmediato. Pero otra parte, la enfermera que vio a tantas personas luchando por recuperarse, reconocía las señales de alguien genuinamente tratando de cambiar. 3 meses, dije finalmente. Puedes quedarte por 3 meses mientras haces el tratamiento y buscas trabajo, pero hay condiciones. ¿Cuáles? Parecía aliviado, casi esperanzado. Primero, nada de Jimena aquí, ni visitas. Él asintió rápidamente. No será un problema. Segundo, vas a contribuir a los gastos de la casa, no importa cuán pequeño sea el valor al principio. Justo. Tercero, reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana, sin faltar. Él dudó brevemente, pero aceptó. Ok. Y por último, continué, quiero ver tus estados de cuenta bancarios todos los meses. Cualquier señal de apuestas, cualquier centavo gastado en juegos, y el acuerdo termina. Pablo respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Estoy de acuerdo con todo. Y hay una cosa más. Levanté las cejas, esperando. Carraspeó, visiblemente incómodo. Quería pedirte disculpas, no solo por las deudas o los planes con Jimena, sino por todo. Por haber sido un hijo ingrato, por haber permitido que ella pusiera etiquetas en tu comida, por haber olvidado todo lo que hiciste por mí. Me quedé en silencio, dejando que continuara. Cuando papá murió, pudiste haberme enviado a casa de la abuela, arreglado tu vida, seguido adelante. Pero trabajaste en 3 empleos, dormiste 4 horas por noche durante años, todo para que yo pudiera tener una buena vida. Su voz se quebró. ¿Y cómo te lo pagué? Trayendo a una mujer que te irrespetó en tu propia casa, planeando vender el techo que construiste, siendo un monstruo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces,
sino el llanto genuino de alguien confrontando la verdad sobre sí mismo. No sé si puedes perdonarme, continuó, o si merezco tu perdón, pero necesito que sepas que estoy verdaderamente arrepentido, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que te mereces. Algo se rompió dentro de mí, no de dolor, sino de alivio, como una herida que finalmente se limpia después de estar infectada por tanto tiempo. Pablo, hablé suavemente, no quiero el resto de tu vida, solo quiero que construyas una vida para ti mismo, una vida honesta, responsable, digna. Esa será recompensa suficiente para mí. Él asintió, secándose las lágrimas con el dorso de las manos, como hacía cuando era niño. Lo voy a lograr, mamá, te lo prometo. No me lo prometas a mí, respondí, levantándome. Prométetelo a ti mismo. En los días que siguieron, vi a Pablo movilizarse como nunca antes. Organizó su ingreso a la clínica, asistió a entrevistas de trabajo, fue a su primera reunión de jugadores anónimos. Era extraño verlo asumir responsabilidades que había evitado por tanto tiempo. Una parte de mí esperaba que fuera solo una fase, que pronto volvería a los viejos hábitos. Pero otra parte, quizás la parte que nunca dejó de creer en él, comenzaba a nutrir una tenue esperanza. La mañana en que partió hacia la clínica en Puebla, lo ayudé a empacar una pequeña maleta. Ropa básica, artículos de higiene, algunos libros que le gustaban. Parecía tan vulnerable, tan joven de nuevo, que tuve que luchar contra el impulso de decirle, no te vayas, quédate, lo resolveremos de otra forma. Pero sabía que no había otra forma. Algunos caminos necesitan ser recorridos solos, por dolorosos que sean. ¿Estás seguro de que no quieres que te lleve? Pregunté mientras él cerraba la maleta. Seguro. Necesito hacer esto solo. Dudó antes de añadir, pero gracias por ofrecerte. Cuando llegó el taxi, lo acompañé hasta la puerta. Impulsivamente, me abrazó, un abrazo fuerte, desesperado, como si se estuviera agarrando para no hundirse. Voy a hacer que te sientas orgullosa de mí, mamá, murmuró contra mi cabello. Lo sé, respondí, y me di cuenta de que realmente lo creía. Después de que se fue, volví a la cocina y miré los dos refrigeradores lado a lado. El de Jimena, todavía lleno de productos caros, ahora estropeándose lentamente. El mío, con alimentos básicos, algunos todavía con etiquetas amarillas pegadas. En un impulso, abrí el refrigerador de Jimena y comencé a sacar todo: quesos importados, vinos caros, yogures gourmet. Separé lo que todavía estaba bueno y podía ser donado. Tiré lo que ya se había echado a perder. Enseguida, tomé un cuchillo y empecé a raspar las etiquetas amarillas de mi propio refrigerador, una por una. Cada etiqueta removida era como quitarme un peso de los hombros. Cuando terminé, miré el pequeño montón de papeles amarillos en mi mano, símbolos físicos de la falta de respeto que había tolerado por tanto tiempo. Caminé hasta el patio trasero, tomé un fósforo y las quemé todas en una pequeña lata de metal. Mientras las llamas consumían ese amarillo vivo, sentí una extraña sensación esparciéndose por mi pecho. Una mezcla de alivio, determinación y, sorprendentemente, esperanza. Allí, observando las etiquetas transformarse en cenizas, comprendí que esta no era solo la historia de un hijo ingrato o de una nuera manipuladora. Era la historia de una mujer aprendiendo, a los 65 años, que el respeto no se suplica, se exige. Y que a veces, el amor más profundo que podemos demostrar es establecer límites firmes, incluso cuando duele, incluso cuando es difícil, incluso cuando todo en nosotros quiere ceder. Los 28 días que Pablo estuvo en la clínica de rehabilitación en Puebla pasaron más rápidamente de lo que imaginaba. Sin él y Jimena en casa, redescubrí el placer del silencio, la paz de vivir a mi propio ritmo. Por primera vez en años, la casa era realmente mía, sin etiquetas, sin tensión, sin la sensación constante de estar siendo juzgada en mi propio espacio. Aproveché para hacer cambios que hacía tiempo deseaba.
Pinté la sala de un tono suave de verde salvia, tan diferente del beige insípido que Jimena había insistido en que era más elegante. Reorganicé los muebles, doné ropa que ya no usaba, planté nuevas flores en el jardín. Pequeños actos de reapropiación que me devolvían no solo el control del espacio físico, sino también de mi propia vida. En el hospital, mis colegas notaron el cambio. «Estás radiante, Elena», comentó Carmen durante un descanso. «¿Qué pasó?» «Estoy aprendiendo a ponerme en primer lugar», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la simplicidad y la profundidad de esa afirmación. Las visitas a la clínica estaban permitidas solo los domingos. En la primera me choqueó el aspecto de Pablo. Pálido, con ojeras profundas, temblando ligeramente. La abstinencia de juegos, me explicó su terapeuta, podía ser tan física como la de cualquier sustancia. «Es como si mi cerebro estuviera gritando por esa adrenalina», confesó Pablo durante nuestra conversación supervisada. Nunca me di cuenta de lo adicto que estaba hasta que intenté parar. En las visitas siguientes vi mejoras graduales. Su piel recuperaba color, el temblor disminuía, sus ojos recuperaban algo de brillo. Más importante aún, empezaba a hablar con más claridad sobre su problema, sin las excusas y racionalizaciones de antes. «El terapeuta dice que uso el juego para huir», explicó en nuestra tercera visita. «Huir de las expectativas, de la responsabilidad, del miedo a no ser lo suficientemente bueno». «¿Miedo a no ser lo suficientemente bueno para quién?», pregunté. Él dudó. «Para ti, principalmente». Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Pablo, yo nunca...» «No es algo que hiciste conscientemente, mamá», interrumpió suavemente. «Es que siempre fuiste tan competente, tan fuerte. Jefa de enfermeras, madre soltera, dueña de tu propia casa. Parecía que yo nunca podría alcanzar ese nivel». «Nunca quise que te sintieras así», murmuré, dándome cuenta de cómo mis propias acciones, por bien intencionadas que fueran, habían contribuido a sus inseguridades. «Lo sé, y no te estoy culpando. Es solo una explicación, no una excusa». Él sonrió ligeramente. «Estoy aprendiendo a diferenciar las dos cosas». En su última semana en la clínica, Pablo me dio una noticia sorprendente. Había conseguido un empleo. No era nada grandioso, asistente administrativo en una pequeña empresa de logística en Puebla, pero era un comienzo, un salario estable, una oportunidad de reconstrucción. «Empiezo tan pronto como salga de aquí», dijo, obviamente orgulloso. «No es mucho, pero da para contribuir a los gastos de la casa y empezar a negociar mis deudas». El día de su alta, fui a recogerlo. Cuando entró en el coche, parecía otra persona, no solo físicamente recuperado, sino con una presencia diferente, más centrada, más madura. «Gracias por venir», dijo, abrochándose el cinturón. «Claro que vendría». «No, mamá, gracias por venir cuando realmente te necesité, por no haberte rendido conmigo». Sonreí, encendiendo el motor. «Somos familia, Pablo. La familia de verdad no se rinde». «¿Incluso después de todo lo que hice?» «Especialmente después de todo lo que hiciste». Lo miré brevemente antes de volver mi atención a la carretera. Porque ahora sabemos exactamente dónde están nuestros límites. La reintegración no fue fácil. A pesar del tratamiento intensivo, Pablo aún enfrentaba la tentación diariamente. Instaló bloqueadores en su celular para impedir el acceso a sitios de apuestas. Me entregó su tarjeta de crédito para que yo la guardara. Asistía religiosamente a las reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana. Y estaban las deudas, una montaña aparentemente insuperable. El abogado especializado en deudas de juego consiguió negociar con los acreedores oficiales, bancos, financieras, tarjetas de crédito. Los pagos fueron reducidos y estirados por años, pero eran administrables con su nuevo salario, siempre y cuando viviera frugalmente. Los acreedores no oficiales,
Prestamistas, casas de apuestas clandestinas eran más complicados. Algunos aceptaron acuerdos a través de intermediarios legales. Otros hicieron amenazas. Una noche particularmente tensa, recibimos una visita intimidante de 2 hombres que exigían el pago inmediato. «Tienen una semana», dijo el más alto de ellos, mirando alrededor de la sala como si evaluara lo que podría llevarse. «O volvemos a buscar lo que es nuestro, con intereses». Después de que se fueron, Pablo estaba pálido, temblando como en los primeros días de la clínica. «Lo siento mucho, mamá. Nunca quise traerte este peligro». Esa misma noche llamé a Augusto, el abogado que me había ayudado con la notificación de desalojo. «Necesito su ayuda con un problema más serio», expliqué, relatando la visita intimidante. 2 días después, Augusto y un investigador privado que trabajaba con él asistieron a una reunión con los hombres que nos amenazaron. No sé exactamente lo que se dijo, pero nunca más regresaron. Augusto solo comentó, enigmático: «A veces, la amenaza de exposición pública es más efectiva que cualquier otra cosa para ciertos tipos de negocios». Los meses pasaron. Pablo mantuvo su empleo, contribuía a los gastos, asistía a las reuniones. Poco a poco, veía a mi hijo resurgir como el hombre que siempre esperé que se convirtiera: responsable, consciente, maduro. Jimena intentó volver una vez, cuando supo que Pablo estaba empleado y organizándose. Apareció en casa una tarde de domingo, toda sonrisas y disculpas ensayadas. «Fui precipitada», dijo ella, parada en la puerta principal. «Todas las parejas pasan por dificultades, ¿no es cierto?». Pablo la miró por un largo momento. Pude ver en sus ojos el conflicto, la atracción que todavía sentía, la tentación de volver a lo familiar, por más tóxico que fuera. «Jimena», dijo finalmente, «pusiste etiquetas amarillas en la comida de mi madre. Planeaste vender su casa sin su conocimiento. Me llamaste perdedor cuando más necesité apoyo». Él negó con la cabeza. «No hay vuelta atrás después de eso». Ella cambió de táctica instantáneamente. La sonrisa se transformó en una expresión dura. «¿Crees que vas a conseguir algo mejor que yo? ¿Un asistente administrativo con deudas de $500,000? No sé lo que voy a conseguir, pero sé lo que ya no quiero en mi vida». Cerró la puerta suavemente, pero con firmeza. Más tarde esa noche, encontré a Pablo en el patio trasero, observando las estrellas. Me senté a su lado en el banco que Ricardo había construido tantos años atrás. «¿Estás bien?», pregunté, ofreciéndole una taza de té. «Extraño, pero estoy». Aceptó la bebida, sus dedos rozando los míos. Por un momento, cuando la vi, todos esos sentimientos regresaron. No amor, sino familiaridad, como una canción que no te gusta, pero te sabes la letra de memoria. «Entiendo». «¿Sabes qué me di cuenta, mamá? Que ya no estoy dispuesto a cambiar respeto por familiaridad, ni para mí ni para ti». Miré a mi hijo bajo la luz plateada de la luna, notando la línea firme de su mandíbula, la nueva dignidad en sus ojos, y sentí una oleada de orgullo, no por algo que yo había hecho, sino por el hombre en el que él estaba eligiendo convertirse. «Los 3 meses terminan la próxima semana», comenté casualmente, aunque ambos éramos muy conscientes de la fecha. Pablo asintió. «Ya empecé a buscar un lugar. Hay un colega de JA que necesita a alguien para compartir la renta en Puebla». «No tienes que irte, ¿sabes?». Las palabras se escaparon antes de que pudiera contenerlas. Él sonrió. «Sí tengo que irme, mamá. No porque no me quieras aquí, sino porque ya es hora. De hecho, ya es más que hora». Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro té, contemplando el cielo estrellado. Era un silencio cómodo, el tipo que solo existe entre personas que finalmente encontraron un verdadero equilibrio. «Gracias», dijo él finalmente. «¿Por qué?». «Por dejarme caer. Fue la única forma en que pude aprender a levantarme». Pasó un año desde que Pablo se mudó. No se fue lejos,
solo a un apartamento modesto a 20 minutos de aquí que comparte con su colega de jugadores anónimos. Mantenemos una rutina: cenas los domingos en mi casa, llamadas durante la semana, mensajes ocasionales solo para decir hola. Esta nueva dinámica nos acercó más que cuando vivíamos bajo el mismo techo. Sin las presiones de la convivencia diaria, sin las tensiones acumuladas por años de expectativas no cumplidas, nos estamos redescubriendo como adultos. Yo como una mujer más allá del papel de madre, él como un hombre más allá del papel de hijo problemático. Hoy es un domingo diferente. Pablo viene para nuestra cena habitual, pero esta vez trae a alguien. Una amiga, dijo por teléfono, con un tono que sugería ser más que eso. Es la primera vez que menciona a una mujer desde Jimena, y no puedo negar que siento cierta aprensión. Preparo la casa con cuidado, no excesivamente, para no parecer que estoy tratando de impresionar, pero lo suficiente para mostrar que valoro la ocasión. Hago lasaña, la favorita de Pablo desde niño, y una ensalada fresca con verduras de mi propio jardín, que se ha convertido en mi refugio en estos meses de redescubrimiento. A las 6 en punto suena el timbre. Pablo nunca fue puntual hasta hace poco, otra pequeña señal de su transformación. Cuando abro la puerta, veo a mi hijo sonriendo, con una botella de vino en la mano, y a su lado una mujer de mediana edad, con cabello castaño corto y una sonrisa tímida. «Mamá, esta es Renata», dice él, con un orgullo discreto en la voz. «Renata, mi madre, Elena». «Es un placer finalmente conocerla», dice Renata, extendiendo la mano. Su apretón es firme, sus ojos encuentran los míos sin dudar. «Pablo habla mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondo, invitándolos a pasar. «Las mejores», asegura ella, entregándome un pequeño jarrón de violetas. Supe que le gustan las plantas. La cena fluye con una naturalidad que me sorprende. Renata no es lo que esperaba, ni demasiado joven, ni deslumbrada por las apariencias como Jimena. Tiene 42 años, es profesora de historia en la preparatoria, divorciada, sin hijos. Conoció a Pablo en un grupo de lectura de la biblioteca municipal hace 6 meses. Estaba leyendo El viejo y el mar, cuenta ella, mirándolo con cariño. Me pareció interesante ver a un hombre de su edad tan absorto en Hemingway. Normalmente solo lo veo en mis alumnos cuando los obligo a leer. Pablo se ríe. Fue parte de mi terapia. Leer historias sobre perseverancia, sobre seguir luchando incluso cuando todo parece perdido. Observo la interacción de ellos a lo largo de la cena. El modo en que él la mira, no con aquella dependencia desesperada que tenía con Jimena, sino con respeto y admiración. El modo en que ella lo escucha cuando él habla, atenta y presente. Son pequeños gestos, sutiles, pero revelan algo que me trae un profundo alivio. Una relación construida sobre bases saludables. Cuando servimos el postre, una tarta de manzana que hice por la mañana, Renata pregunta sobre mi trabajo en el hospital. Es la primera vez en años que alguien demuestra interés genuino por lo que hago. Jimena nunca preguntó, siempre desviaba el tema hacia ella misma a la menor señal de que la conversación pudiera no girar a su alrededor. Pablo mencionó que está pensando en jubilarse, comenta Renata mientras saboreamos el café. Lo estoy considerando, admito. Después de 40 años, mi cuerpo empieza a quejarse de las guardias. ¿Y qué planea hacer después? Parece realmente curiosa. La pregunta me toma desprevenida. Estuve tan concentrada en sobrevivir, en trabajar, en cuidar de otros, que apenas me detuve a pensar en lo que realmente quería para mí. No estoy segura, respondo honestamente. Tal vez viajar un poco. Hay tantos lugares que nunca conocí. Mi mamá siempre soñó con conocer el sur de Italia, interviene Pablo. La tierra de sus abuelos. ¿En serio? Renata se anima. Viví en Nápoles por 2 años cuando hacía mi maestría. Es absolutamente maravilloso. Ella comienza a describir las pequeñas aldeas junto al mar, el sabor incomparable de la comida casera, la cálida hospitalidad de los italianos.
Sus ojos brillan al recordar sus experiencias, y me veo capturada por sus historias, imaginándome caminando por esas calles de adoquines que describe con tanto cariño. Debería ir, dice ella finalmente. Si hay un sueño que vale la pena realizar después de toda una vida de trabajo, es ese. En ese momento, algo se cristaliza dentro de mí, una certeza de que llegó la hora de vivir para mí misma, no de forma egoísta o negligente, sino en el sentido más pleno de autocuidado y autorrealización. Más tarde, cuando Pablo y Renata están por irse, mi hijo me abraza más fuerte de lo habitual. Gracias por la cena, mamá. Fue un placer. Renata es especial. No encuentro palabras mejores, pero él entiende. Sí, lo es. Él sonríe, y veo en esa sonrisa algo que no veía hacía mucho tiempo. Paz. ¿Y sabes qué más es ella? Alguien a quien no le importaría en absoluto compartir su apartamento conmigo. Sin etiquetas amarillas, sin juegos de poder, solo compañerismo. Eso es maravilloso, Pablo. Es diferente a todo lo que he vivido. Él duda. De hecho, vine aquí hoy no solo para presentártela, sino también para contarte una novedad. Fui ascendido. Nada extraordinario, solo coordinador del equipo administrativo, pero significa un mejor salario. Estoy tan orgullosa de ti, y eso significa que puedo empezar a pagarte, de verdad. Frunzo el ceño confundida. ¿Pagarme? El dinero del préstamo. Él saca un sobre del bolsillo. Es el primero de muchos, no es mucho, pero es un comienzo. Miro el sobre, sintiendo un nudo en la garganta. No por el valor, que sé que es modesto, sino por el simbolismo de ese gesto. La promesa cumplida, la responsabilidad asumida, el respeto demostrado no a través de palabras, sino de acciones concretas. Hijo, esto puede esperar, digo, tocando su brazo. Tienes otras prioridades ahora. No, mamá. Su tono es gentil, pero firme. Esta es una prioridad. Siempre lo será, porque no se trata solo de dinero. Es sobre honrar mi palabra. Es sobre mostrarte todos los días que tu sacrificio no fue en vano. Acepto el sobre, reconociendo la importancia de ese momento para su recuperación y para nuestra relación. Después de que se van, me siento en la terraza con una copa de vino, contemplando el cielo nocturno. Pienso en cómo da vueltas la vida, cómo de una situación dolorosa como las etiquetas en el refrigerador surgió una transformación completa en nuestra dinámica familiar. Abro el sobre que Pablo me dio. Dentro, además del cheque modesto, hay una nota escrita a mano. El primero de muchos. Gracias por creer en mí, cuando yo mismo no creía. Te amo, mamá. Las lágrimas vienen, silenciosas pero liberadoras. No son lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría pura. Son lágrimas de reconocimiento, del largo y arduo camino que recorrimos, de las heridas que todavía están sanando, de la nueva y prometedora jornada que se abre ante nosotros. Esa noche, tomo 2 decisiones. Primero, el lunes. Hablaré con mi jefe en el hospital sobre mi jubilación. 40 años son suficientes. Es hora de vivir los años que me quedan plenamente. Segundo, usaré parte del dinero que ahorré para realizar mi sueño de conocer Italia. No porque merezca una recompensa después de todo lo que pasé, sino porque finalmente entendí que cuidar de otros comienza por cuidarse a sí mismo. Y mientras guardo la nota de Pablo en mi caja de recuerdos, siento una gratitud inesperada por esas etiquetas amarillas en el refrigerador. Fueron dolorosas, humillantes, crueles, pero también fueron el catalizador que me hizo despertar, que me forzó a establecer límites, que transformó no solo a mi hijo, sino a mí misma. A veces son las mayores heridas las que provocan las transformaciones más profundas. Y a veces es necesario soportar el gusto amargo de la falta de respeto para redescubrir el sabor dulce del amor verdadero, aquel que no sofoca, no controla, no disminuye, sino que eleva, libera y dignifica. Pasaron 3 años desde la cena en que Pablo me presentó a Renata.
El tiempo corre diferente ahora que me jubilé, ya no medido en guardias o urgencias, sino en pequeños placeres diarios y momentos significativos. Pablo y Renata se casaron hace un año, en una ceremonia sencilla en el jardín de ella en Puebla. Nada ostentoso, solo algunos amigos cercanos, comida casera y música ambiental. Tan diferente de la vida que él llevaba con Jimena, enfocada en apariencias y estatus. Fui a Italia, como me había prometido a mí misma. Pasé 2 meses recorriendo pequeñas aldeas en la costa amalfitana, visitando la tierra de mis abuelos en Calabria, perdiéndome en las callejuelas de Nápoles. Viajé sola, algo que nunca imaginé que tendría el valor de hacer. Descubrí una independencia que no conocía, una capacidad de orientarme en tierras extranjeras, de comunicarme incluso con mi italiano limitado, de hacer amistades pasajeras pero significativas. Cuando regresé, me sentí renovada, como si hubiera dejado atrás no solo un país, sino también viejos patrones y expectativas. La casa parecía diferente, ya no un espacio de batallas por territorio o respeto, sino un refugio tranquilo donde podía ser simplemente Elena, no solo la enfermera, no solo la madre, sino una mujer completa en sus complejidades y deseos. Hoy es un día especial. Pablo y Renata vienen a almorzar conmigo, como hacen regularmente los domingos, pero esta vez traen una noticia. No me dijeron de qué se trata, solo que es importante, y querían contarlo personalmente. Preparo una comida sencilla pero esmerada. Risotto de hongos, ensalada verde, pan casero que aprendí a hacer después de la jubilación. Pongo la mesa con cariño. Coloco flores frescas del jardín en el centro. Pequeños rituales que aprendí a valorar, que transforman lo cotidiano en celebración. Cuando llegan, percibo inmediatamente algo diferente. Hay una energía casi palpable entre ellos, un brillo en los ojos, manos que se encuentran y se aprietan en complicidad silenciosa. Después de los abrazos iniciales y las preguntas de rutina sobre cómo estamos, nos sentamos a almorzar. La conversación fluye naturalmente sobre trabajo, libros, noticias. Pablo habla sobre un curso de especialización en gestión que comenzó recientemente. Renata comenta sobre sus alumnos y un proyecto de historia oral que está desarrollando en la escuela. Es solo cuando servimos el postre, una tarta de limón que Renata trajo, que Pablo finalmente se aclara la garganta, un gesto nervioso que conozco desde su adolescencia. Mamá, comienza, sosteniendo la mano de Renata sobre la mesa. Tenemos una noticia que compartir. Mi corazón se acelera. Hay algo en la manera en que se miran que me dice exactamente lo que viene a continuación. Estamos esperando un bebé, anuncia Renata, su voz suave pero firme. 3 meses ya. La alegría que siento es inmediata y abrumadora. Las lágrimas brotan sin que pueda contenerlas. Un bebé, repito, como si necesitara escuchar las palabras en mi propia voz para creerlo. Sí, Pablo confirma, su rostro iluminado de una forma que nunca vi antes. Vas a ser abuela, mamá. Abuela. La palabra resuena dentro de mí, abriendo posibilidades que nunca había considerado. Después de tanto tiempo siendo solo madre, la proveedora, la cuidadora, la que establece límites, ahora tendría un nuevo papel que desempeñar. Es una niña, Renata añade, pasando la mano suavemente por su barriga, todavía casi imperceptible. Lo descubrimos la semana pasada. Una niña, repito, maravillada. Me levanto para abrazarlos, sintiendo una conexión con el futuro que no esperaba experimentar a estas alturas de la vida. Después de que la emoción inicial se calma, Pablo mira a Renata, como si pidiera permiso silenciosamente para decir algo más. Ella asiente discretamente. Mamá, dice, nos gustaría pedirte algo. Claro, cualquier cosa. Decidimos llamarla Elena. Su voz está cargada de emoción. Si está bien para ti, queremos que lleve tu nombre. El mundo parece detenerse por un instante. De todos los honores que recibí en mi vida, premios en el hospital, reconocimientos profesionales, ninguno se compara con este. Mi nombre continuando a través de una nueva vida, una nueva Elena que vendrá al mundo en circunstancias tan diferentes de las que enfrenté.
Sería el mayor honor de mi vida, logro decir finalmente. Más tarde, cuando estamos tomando café en la terraza, Pablo me entrega un pequeño paquete. ¿Qué es esto?, pregunto sorprendida. Algo que quiero que tengas antes de que llegue la pequeña Elena. Abro el paquete cuidadosamente. Dentro hay una caja de madera tallada, bellísima. Al abrirla, encuentro algo que hace que mi corazón se detenga por un segundo. El contrato de préstamo que hice con Pablo años atrás, sellado con la palabra finiquitado en rojo. ¿Cómo?, susurro, pasando los dedos sobre el documento. Pensé que llevaría años todavía. Vendí algunas cosas, hice horas extras, ahorré cada centavo posible, explica. Quería resolver esto antes de convertirme en padre. Quería empezar esta nueva fase sin deudas del pasado. Examino el contrato, notando los recibos adjuntos, las transferencias regulares a lo largo de los últimos 3 años. Pablo no solo cumplió su promesa, priorizó este compromiso por encima de comodidades y lujos. No sé qué decir, admito, emocionada. No tienes que decir nada. Él sonríe. Solo quería que supieras que la lección que me enseñaste sobre respeto, responsabilidad, consecuencias, es la misma que pretendo pasar a mi hija. Renata, que observaba la escena en silencio, añade suavemente. Pablo me contó toda la historia. Las etiquetas en el refrigerador, Jimena, las deudas de juego, todo. ¿Y no saliste corriendo?, bromeo, intentando aliviar la intensidad del momento. Al contrario, ella mira a Pablo con amor. Me enamoré de este hombre precisamente por su honestidad, por su capacidad de asumir sus errores y trabajar para corregirlos. No es el pasado lo que define a una persona, sino lo que elige hacer con las lecciones aprendidas. Sus palabras resuenan en mi mente, cristalizando algo que he sentido pero nunca articulé completamente: el valor transformador de los límites. Como madre, mi mayor acto de amor no fue cuando cedí, cuando sacrifiqué todo, cuando ignoré los fallos por miedo a herir. Fue cuando dije basta, cuando establecí consecuencias claras, cuando exigí respeto no solo por mí, sino por el propio Pablo, por el hombre que yo sabía que él podía llegar a ser. Meses después, estoy en la sala de espera del hospital, esta vez no como enfermera, sino como abuela ansiosa. El parto de Renata comenzó a primera hora de la mañana, y Pablo ha estado a su lado desde entonces. Camino de un lado a otro, recordando tantas otras salas de espera, tantos otros nacimientos que acompañé profesionalmente. Pero nada me preparó para esta experiencia, esta mezcla de ansiedad, alegría y un extraño sentimiento de continuidad. Cuando Pablo finalmente aparece en el pasillo, su rostro lo revela todo incluso antes de que las palabras salgan. Nació, anuncia, con la voz embargada. Perfecta, absolutamente perfecta. Soy conducida a la habitación donde Renata descansa, exhausta pero radiante, con un pequeño envoltorio en los brazos. Cuando me acerco, ella levanta al bebé ligeramente hacia mí. Elena, dice suavemente, conoce a tu abuela Elena. Tomo en mis brazos a ese ser minúsculo, observando los rasgos aún indefinidos que un día se transformarán en un rostro único. Sus ojitos se abren por un instante, como si intentara reconocerme, y siento una conexión instantánea, no solo con esta nueva vida, sino con todas las generaciones que vinieron antes y todas las que vendrán después. Hola, pequeña Elena, susurro. Bienvenida al mundo. Pablo pone el brazo alrededor de mis hombros. Ella tendrá una vida diferente, dice, más para sí mismo que para mí. Sin etiquetas, sin juegos de poder, sin falta de respeto. Yo me encargaré de eso. Sé que lo harás, respondo, sosteniendo su mano libre. En ese momento, contemplando 3 generaciones reunidas en esa habitación de hospital, comprendo que el ciclo se ha roto. Que de una situación de falta de respeto y humillación nació no solo un hombre transformado, sino también la promesa de un futuro diferente para esta niña que ahora duerme en mis brazos.
Y pienso, con una mezcla de ironía y gratitud, que todo comenzó con etiquetas amarillas en un refrigerador. Cómo los momentos más insignificantes pueden desencadenar las transformaciones más profundas. Cómo a veces necesitamos perder algo, dignidad, comodidad, seguridad, para recuperar algo mucho más valioso, nuestro valor propio, nuestra capacidad de establecer límites, nuestro valor para exigir respeto. Miro a la pequeña Elena y hago una promesa silenciosa. Ella crecerá sabiendo su valor. Conocerá la historia de su abuela, de su padre, de la jornada que nos trajo hasta aquí. Aprenderá que el amor no significa permitirlo todo, que la familia verdadera se construye sobre el respeto mutuo, y que algunas veces el acto más valiente que podemos realizar es simplemente decir, no más. A partir de ahora, las cosas serán diferentes. Porque al final de cuentas, no son las etiquetas en los refrigeradores lo que define quiénes somos. Es cómo respondemos a ellas lo que revela nuestra verdadera fuerza. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.